Mar, porfa, si ya están viendo mi pantalla. Sí, ya la vemos. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto para mí estar acompañándolos en este espacio. Espero que sea muy, muy enriquecedor para cada uno de ustedes, que participen mucho, que puedan hacer sus preguntas, sus inquietudes. Este espacio es para poder aprender en conjunto, para poder conocer nuevas herramientas o para los que ya la han trabajado, la conocen, para que puedan también repasar quizás algunos conceptos o algunas cositas que iremos viendo en el camino. Entonces, como bien lo mencionaba Juli, este espacio es para que aprendamos, conozcamos más sobre la introducción al análisis de datos con Power BI. Entonces, para iniciar, vamos a empezar el espacio con una actividad para que participemos entre todos. Y esta actividad se llama el dashboard de tu vida. Entonces, en este espacio vas a imaginar que puedes medir tu vida con un dashboard de Power BI. Entonces, para esto me gustaría que ustedes hicieran un ejercicio en el que eligieran tres métricas que representen aspectos importantes de su día a día. Puede ser cualquier situación, cualquier métrica que les gustaría medir. Y me gustaría que hicieran un ejercicio para que piensen cómo les gustaría visualizar o describir esa métrica para poder analizarla y para poder tomar decisiones con ella. Entonces, acá vamos a empezar como con algunos ejemplos. Podríamos hablar, por ejemplo, de las horas de sueño por semana. Entonces, quizás una forma de poder medir esto es con un gráfico de líneas. Un gráfico de líneas nos va a permitir ver la tendencia del comportamiento de nuestras horas de sueño, nos va a poder permitir identificar históricamente momentos específicos en los que quizás dormimos más, dormimos menos. También podríamos medir quizás la calidad de nuestro sueño, entre otras. Otro ejemplo es en qué estoy gastando mis ingresos mensuales. Un ejemplo de cómo podríamos ver esta información podría ser con un gráfico de torta. Acá hay algo muy importante. En este caso nosotros mencionamos un gráfico de torta o un gráfico de pie. Si, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, cuatro o cinco categorías en las que yo estoy gastando mis ingresos, por ejemplo, ocio, educación, gastos familiares, ahorros, bueno, que en este caso no sería un gasto, sino una inversión, no sé, diversión, entretenimiento, etcétera. Entonces, en este caso, si nosotros estamos graficando, queremos ver mínimo cuatro categorías, una gráfica de torta podría ser una muy buena elección, porque nos permite analizar la distribución de cada una de estas áreas y cómo podemos y cómo estamos gastándolas en sí. Entonces, estos son como algunos de los ejemplos. Y acá me gustaría que ustedes entraran y levantaran sus manitos y empezaran a opinar y me contaran qué métricas les gustaría medir y cómo las medirían. Entonces, bienvenidos a abrir sus micrófonos. Bueno, no sean tímidos. Yo podría pensar y imaginarme viviendo mis horas de sueño, mm, pues en una hojita en Excel inicialmente. No, buenísimo, Astrid. Sí, ese es un muy, muy buen comienzo. El Excel es lo más importante para uno ir aprendiendo y poder ir haciendo análisis y describiendo nuestros datos. Entonces está buenísimo. ¿Alguien más que quiera unirse? Muchas gracias, Astrid, por tu comentario. Listo, bueno, entonces estos eran algunos ejemplitos que teníamos y una actividad para iniciar y para que ustedes fueran poniéndose un poquito en ese mood de análisis de datos y sobre todo para que puedan ir interiorizando que el análisis de datos no solo aplica para las empresas, el análisis de datos aplica desde nuestra vida interna, desde nuestra vida propia, de nuestro día a día. Nosotros podemos hacer análisis de datos de nuestros gastos, de nuestras finanzas, de nuestros ahorros, en que invertimos nuestro dinero, etcétera. Podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas y empezar a practicar el análisis de datos desde nuestro interior y desde nuestro conocimiento propio. Entonces, voy a pasar a contarles un poquito sobre mí. Yo soy profesional en negocios internacionales. He trabajado en el área de análisis de datos alrededor ya de 5 años. He trabajado con empresas de diferentes industrias,
desde retail, e-commerce, consultoras, empresas de empleabilidad entre diferentes áreas y me he enfrentado a diferentes tipos de problemas y en cada uno de estos años, en cada una de estas experiencias, he aprendido diferentes cosas para poder hacer mejores análisis, para poder responder a verdaderos problemas que tienen nuestros stakeholders o nuestros clientes, porque a veces eso es muy importante, a veces ni siquiera nuestros propios clientes o nosotros mismos sabemos qué queremos analizar o qué es lo que queremos empezar a, sí, a analizar. Entonces, eso también es algo muy importante y que debemos ir desarrollando junto con las habilidades técnicas o conocimientos de herramientas como Power BI, pero también las habilidades blandas de poder empezar a entender mejor el negocio, la situación, el caso de negocio que estemos analizando, las personas a las que vamos a suministrar esta información, es decir, nuestra audiencia. Todo esto es muy importante. Entonces, en mi experiencia he podido ir poniendo en práctica e ir también eh, fallando y cometiendo errores y volviendo a aprender y reaprender, porque ese es el proceso y el ciclo de la vida para poder hacer mejores análisis y para poder brindar mejor información. Entonces, eso es un poquito sobre mí, sobre los objetivos de la sesión. Entonces, el primer objetivo es vamos a empezar a hablar un poquito sobre los conceptos básicos y fundamentales del análisis de datos y su implicación o cómo nos ayuda en la toma de decisiones. Y el segundo punto que vamos a estar explorando es un poco sobre Power BI, su flujo de trabajo, que es muy importante, es decir, qué podemos hacer dentro de Power BI end-to-end, desde inicio a fin en un proyecto o en un caso de negocio de análisis de datos, y también algunos de sus principales componentes. Entonces, esos son como los dos puntos o los dos objetivos claves de nuestra sesión de hoy. Y para empezar, vamos a partir con qué es el análisis de datos y para qué sirve. Y aquí de nuevo, yo soy un poquito intensa con la participación porque me gusta saber que ustedes comparten sus opiniones, que están contándonos un poquito también sus perspectivas. Entonces voy a estar preguntándoles muchísimo, soy un poquito preguntona. Entonces, siéntanse tranquilos y en confianza de poder opinar, que este espacio es para poder aprender, para poder compartir y voy a empezar con una preguntita que es, ¿qué es el análisis de datos y para qué sirve? ¿Quién se anima a contarnos un poquito de qué piensa que es el análisis de datos? Bueno, A Tatiana, ver. yo digo que con nombre propio podríamos decirle a nuestros estudiantes egresados que nos den su opinión, si te parece, para que no tengamos de pronto que a alguien le dé pena hablar o algo así. Entonces, está en la sala Evelyn. Para ti, ¿qué sería Evelyn Cárdenas? ¿Qué sería el análisis de datos? Buenas noches. Para mí el análisis de datos se basa en una serie de elementos recopilados de distintas formas que nos sirve para analizar, valga la redundancia, una situación. Es decir, si yo quiero medir mis gastos personales durante el mes, entonces a diario voy recolectando los gastos, las inversiones, los egresos y ya una vez obtenga todos esos datos, entonces ya puedo analizar y llegar a la conclusión en qué estoy, en qué falencias puedo tener en cuanto a los gastos. Y pues ahí me disculpan si me enredo un poquito la lengua. No, Evelyn, no te preocupes. Muchísimas gracias por tu participación y en efecto, el análisis de datos parte desde la extracción de los datos para poder analizarlos y para poder tomar decisiones. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, y muchas gracias también, profesora Street. Bueno, Tatiana, entonces perdóname un vamos. momento. Qué pena Sí, claro, contigo. Emilio. Te habla Emilio No te Corrales, preocupes. profesor. Lo que pasa es que algunos egresados me están escribiendo que el correo electrónico les llegó con la confirmación por parte del CPA a las 6:30 p.m. Entonces, que por eso algunos no se han conectado. Sí estaba la invitación a las 6 p.m., pero el correo que llegó dice 6:30. Entiendo, la invitación como tal. Vale, muchísimas gracias, Emilio, por la información. Yo creo que Juli igual alcanzó, está escuchándonos en este momento.
Podemos igual continuar con el espacio si les parece bien, igual como lo estamos grabando, las personitas que vayan ingresando, vamos, pueden ir en ese espacio entre las 6:30, pueden ir uniéndosenos y yo voy a tratar de ir un poquito más despacio para que no se pierdan tanto el espacio. ¿Les parece bien? Perfecto, sí, Listo. señor. Ujú, vale, muchísimas gracias, Astrid, muchísimas gracias, Emilio. Bueno, entonces, ¿qué es el análisis de datos y para qué sirve? Entonces, vamos a empezar por, digamos, un concepto fundamental y es el análisis de datos en sí es la extracción de conocimientos útiles a partir de los datos. Eso es lo que busca o es el objeto del análisis de datos, obtener información útil para poder, a partir de esa información, para poder luego tomar esa información y, como lo mencionaba, por ejemplo, Evelyn, poder analizarla, tomar decisiones y saber cómo estoy gastando mi dinero, en qué lo estoy gastando y poder tomar decisiones más informadas. Entonces, ¿mediante qué lo hacemos? Lo hacemos mediante diferentes tecnologías, herramientas y procesos, que es una parte muy, muy importante. Como lo mencionaba también Evelyn, ella mencionaba la parte de la extracción de los datos, de dónde voy a obtener mis datos. Entonces, hay diferentes herramientas, desde bases de datos, lenguajes de consulta como SQL, lenguajes de programación, para poder extraer esa información, herramientas como Power BI u otras herramientas de visualización de datos, que son nuestro puente para poder extraer esa información y para poder analizar estos datos y convertirlos en conocimiento e información de valor. Entonces, esto es un poco el qué es el análisis de datos. Entonces, ¿para qué sirve? Entonces, básicamente es para que las entidades, y acá es muy importante que las entidades no solamente son las organizaciones. Nosotros, como bien lo he comentado durante el espacio, nosotros como individuos somos también entidades que podemos analizar nuestra información y que podemos empezar a tomar decisiones informadas y o respaldadas por hechos para poder, tomar estas decisiones y no cometer errores o poder hacerlo con mayor conciencia. Y no basándonos en sesgos cognitivos, que suele suceder muchísimo, donde básicamente hay diferentes tipos de sesgos, pero nosotros a veces en las organizaciones y muchas veces nos sucede que llega un cliente o una persona y nos dice, no, es que yo sé que cierta área o cierto departamento vende más porque hace tal y tal cosa. Entonces tienen estos sesgos de anclaje o estas percepciones específicas donde consideran que determinada situación sucede porque X o Y situación ha sucedido históricamente así, pero no siempre debemos basarnos en eso, porque a veces esas hipótesis, esa intuición y esas cosas pueden no siempre estar en lo correcto y los datos nos pueden estar alertando o contando cosas que no estamos viendo. Y eso suele suceder mucho. A veces los datos nos dicen o nos muestran cosas que incluso ni siquiera nosotros creíamos que podían estar sucediendo. Entonces, esto es un poco el qué es el análisis de datos y para qué nos va a servir. Entonces, ahora pasaremos a los principales beneficios del análisis de datos. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos principales beneficios? Entonces, vamos a hablar del primero de ellos, que también lo hemos mencionado durante el transcurso de la sesión, y es la toma de mejores decisiones. Ese es uno de los beneficios más importantes. Y más allá de que sean mejores decisiones, es que sean decisiones informadas, que sean decisiones que si nosotros decimos va a suceder esto, aquello o Y y Z, es porque determinamos que a partir de los datos vimos este comportamiento, vimos esta situación, vimos X o Y situación. Entonces, no solamente nos permite tomar decisiones más informadas, sino que también cuando nosotros automatizamos nuestros reportes, cuando nosotros analizamos realmente información que a nuestros stakeholders o en nuestro negocio o en nuestra vida propia son tan necesarias, nosotros vamos a poder construir reportes automatizados que nos van a permitir tomar esas decisiones de manera más rápida, porque vamos a poder tener la información y el acceso a ella de manera más rápida y más eficiente. ¿Cuál sería la siguiente ventaja? Y es, nos da una ventaja competitiva. ¿Por qué nos da una ventaja competitiva? Porque nos permite analizar a minucioso detalle tanto nuestro entorno interno como nuestro entorno externo. Si somos una organización, nos va a permitir
analizar nuestros competidores, analizar nuestros consumidores, analizar la situación del mercado, analizar tantos datos que nos van a poder ser de insumo, de importante input para nuestra toma de decisiones o para lo que queremos realizar, ya sea en nuestra vida propia o en nuestro negocio. ¿Cuál es el siguiente beneficio? Y es que nos brinda mayor conciencia. ¿Por qué nos permite tener mayor conciencia? Porque nos permite ver los riesgos, nos permite ver hechos de los que quizás no éramos conscientes, de los que quizás no teníamos conocimiento, y nos permite ampliar nuestra perspectiva, ampliar nuestra vista para poder prever mejor situaciones a futuro, para poder prever quizás situaciones negativas en nuestro negocio o en nuestro entorno, o para poder tomar decisiones en el momento oportuno. Entonces nos da mayor conciencia de nuestra información y de lo que está sucediendo en este momento históricamente, e incluso si ya hablamos del análisis de datos predictivo, nos permite también poder tener mayor conciencia de lo que podría suceder a futuro. Entonces, esa sería la tercera. Y la cuarta es la eficiencia y eficacia. ¿Por qué? Porque nos permite movernos muchísimo más rápido, y al movernos muchísimo más rápido también nos va a permitir, por ejemplo, ser más innovadores. Si nosotros analizamos nuestro mercado, si analizamos nuestros consumidores, si analizamos diferentes situaciones, hablando en un contexto de negocio, de empresa, podríamos identificar ciertas tendencias o ciertas situaciones que están sucediendo en el mercado que consume nuestros productos, que nos va a permitir innovar o responder a necesidades específicas que ellos tienen y que nosotros no sabemos. Entonces, esto es un poquito como los principales beneficios del análisis de datos, y cómo nos podría ayudar en general. Ahora vamos a hablar de los tipos de análisis de datos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tipos de análisis de datos, vamos a conocer el primero, que es el descriptivo, y es el que generalmente, incluso como lo mencionaba la profesora Astrid, en algún momento en un Excel podemos analizar nuestra información y desde allí empieza. O sea, incluso Excel fue la principal herramienta que se dio para que muchísimas organizaciones y personas pudieran empezar a analizar sus datos y pudieran empezar a poder obtener desde allí información valiosa. Entonces, descriptivo. Entonces, ¿de qué nos habla el análisis descriptivo? Básicamente nos provee ideas sobre eventos del pasado y responde a una pregunta fundamental: es ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en el pasado? Luego tenemos el análisis de tipo diagnóstico. Cuando nosotros ya describimos y entendimos alguna situación que sucedió en el pasado, un evento, ahora vamos a empezar, como bien lo dice su palabra, a diagnosticarlo. ¿Qué significa diagnosticarlo? Y es, vamos a empezar a entender por qué sucedió ese dato. Entonces, en el análisis de datos hay habilidades muy importantes, entre las habilidades técnicas, conocimiento de herramientas, de Power BI y demás, pero también hay que hacer muchísimo énfasis en las habilidades blandas y en las habilidades de análisis. Entonces, para poder nosotros diagnosticar un dato, para poder entender por qué sucedió cierta situación, tenemos que empezar a tener habilidades comunicativas con las personas que proveen esos datos, o con las personas que generan esos datos, o con las personas que nos suministran esos datos. Entonces, podemos tener algún evento específico de un pico de ventas, pero no tenemos más allá de tener la información de que, no sé, se incrementaron las ventas un 200%, pero ¿por qué? Entonces ahí es donde tenemos que sacar estas habilidades diagnósticas y de comunicación, de empezar a consultar qué sucedió, por qué sucedió, empezar a llegar a las personas adecuadas. Entonces, si son las ventas, preguntemos al departamento comercial si hicieron algún descuento, si hicieron alguna promoción específica, si hicieron algún evento. Empecemos a revisar, no sé, si vendemos productos en dólares y la tasa del mercado o el dólar bajó, entonces puede ser también un input de, oiga, empezó a bajar el dólar y las personas empezaron a comprar nuestros productos porque los comercializamos en dólares. No sé, situaciones como esas. Entonces, empezamos a diagnosticar esos datos y a entender por qué sucedieron. Luego de esto viene el
análisis predictivo. Entonces, ¿de qué trata el análisis predictivo? Básicamente, este responde a la pregunta de qué podría ocurrir. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar la información del pasado, la información histórica, para poder predecir un evento futuro o una situación que pueda suceder. Y por último, tenemos el análisis de tipo prescriptivo. ¿Para qué nos sirve el análisis de tipo prescriptivo? Este básicamente responde a la pregunta de qué debería hacerse. Si nosotros ya hicimos una predicción, si nosotros ya tenemos un dato específico de algo que podría o un evento que podría ocurrir, entonces ya teniendo esa información, ¿cómo deberíamos actuar? Analizar las decisiones que deberíamos de tomar para ese evento o para esa situación que acabamos de predecir y qué nos podría convenir más. Entonces, como pueden ver, acá estamos hablando de 4 tipos de análisis, pero 2 de ellos tienen algo en común y es que se enfocan en el pasado, en entender qué fue lo que sucedió en determinado momento. Y tiene un componente analítico muy importante y es entender el por qué sucedió. El dato por sí solo es un dato que no tiene valor. Solamente complementándolo con el conocimiento del negocio, con el conocimiento de las personas que trabajan en el día a día en la organización, podemos entender a detalle de qué trata ese dato y por qué podría ser así. Luego tenemos 2 análisis que se enfocan en el futuro, que son de tipo predictivos. Entonces, nosotros que se enfocan en poder anticiparnos a alguna situación del futuro. Y también acá es un componente muy importante el analítico, porque debemos saber o debemos analizar cuidadosamente cómo debemos enfrentar esa situación, sea positiva, sea negativa, qué podríamos o qué medidas podríamos tomar para hacerlo y por eso también tiene un componente analítico. Entonces, esto es a nivel general los tipos de análisis de datos que podríamos encontrar. Que es importante también, a medida que nosotros vamos avanzando, cada uno de ellos es muy importante. Es decir, yo no puedo llegar a hacer un análisis predictivo si ni siquiera he pasado por una fase de análisis descriptivo y diagnóstico. Entonces, cada uno de ellos es muy importante para llegar al de la fase final. Es decir, yo primero tengo que hacer un análisis descriptivo, luego diagnóstico, luego predictivo y luego prescriptivo. Entre cada uno de estos tipos de análisis también vamos a ver mayor complejidad, porque cada uno de ellos implica mayor conocimiento quizás de herramientas que nos permitan lograr el objetivo de ese análisis. Por ejemplo, si nosotros hablamos del descriptivo, podríamos tener conocimientos en herramientas como Power BI, herramientas como SQL, bases de datos, Excel, etcétera. Pero si nos vamos ya a un campo predictivo, ya tenemos que empezar a tener conocimientos quizás sobre modelos de Machine Learning que nos permitan predecir ciertas cosas, y también conocimientos en IA, que ahorita está como en el boom, para poder también quizás anticipar o predecir ciertas situaciones. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que vamos avanzando entre cada uno de los tipos de análisis, mayor puede ser la complejidad y mayor es el conocimiento técnico que debemos tener sobre ello y mayor la responsabilidad del componente analítico en las decisiones que tomemos sobre ellos, sobre estos datos. Esto es un poco sobre los tipos de análisis de datos que se manejan. No sé hasta acá cómo van, si tienen alguna duda, si les gustaría compartir alguna opinión, no sé, cuéntenme cómo van o mándenme manitas para saber que todos van bien, pero para ver cómo vamos. Gracias, Astrid. Gracias, Carlos. Bueno, por acá Ingrid, Dana, listo, perfecto. Bueno, si hasta el momento todos vamos bien, entonces vamos a continuar con la siguiente fase y vamos a hablar sobre algo que es muy importante para el análisis de datos y es el pensamiento estructurado. Entonces, ¿qué es el pensamiento estructurado? Entonces, básicamente cuando nosotros nos enfrentamos a un problema analítico o a un problema que implica análisis de datos, muchas veces la falencia en la que solemos caer es en que queremos ir directamente a graficar el dato. Queremos ir a graficar, a crear quizás un dashboard, a crear quizás un reporte, etcétera. Y nos
olvidamos un poquito de los pasos que hay previos para que esa gráfica, ese reporte tenga todo el sentido, muestre la información coherente, consistente y que tenga pues toda la información relevante para responder un problema o necesidad del negocio real, porque eso también suele suceder mucho. A veces las empresas o incluso nosotros como usuarios nos enamoramos tanto de la idea de construir un dashboard o de construir algo que olvidamos por completo que el objetivo principal de esto es responder preguntas y problemas reales de nuestro negocio y ayudar a nuestro negocio a resolver esos problemas. Entonces, el pensamiento estructurado para el análisis de datos se plantea de la siguiente forma, y es, el primer paso siempre es reconocer el problema o la situación actual. Entonces, ¿por qué estoy analizando esto? Entonces, debo sentarme, debo analizar, listo. ¿Por qué estoy enfrentando esta situación? Entonces, quiero analizar estos datos. Porque las ventas están decreciendo, quiero analizar estos datos. Porque tengo una hipótesis, también puede ser muy válido. Muchas veces en los negocios tenemos hipótesis que queremos validar, que queremos comprobar, que pueden ser válidas para hacer la respuesta a ciertos problemas que enfrentamos en nuestro negocio. Entonces debo empezar a reconocer y a conversar con esas personas que tienen esa situación, o si soy yo mismo, debo hacer una introspección de por qué quiero analizar esto y qué es lo que me está llevando a determinar que esto es un problema. Luego de reconocer el problema o la situación actual, vamos a pasar a organizar y preparar la información disponible. Y este es uno de los pasos que es más difícil y más duro dentro del proceso de análisis de datos. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros vamos a tratar la información nos encontramos con que los datos no están limpios, no están normalizados, tienen información que puede ser no real, puede tener información incompleta. Incluso han sucedido casos en los que queremos analizar información que no tenemos. Entonces ahí surgen estas necesidades de nuestro equipo de producto, de nuestro equipo de analítica, de poder medir determinadas cosas o situaciones. Entonces, cuando entramos a organizar y a preparar esa información disponible, lo que debemos hacer es primero entender con qué datos contamos para poder resolver ese problema de negocio. Si nos hacen falta algunos datos, entonces, ¿cómo podemos empezar a recopilar esa información? Y luego de tener ya la información, entonces ahora tengo que empezar a revisar, a limpiarla, a transformarla, a organizarla de la mejor forma para poderla analizar y que al analizar los datos y al construir nuestras gráficas y al describir nuestros datos, la información no nos entregue información errónea o incorrecta. Luego pasamos a la fase de analizar datos. Entonces, cuando hablamos de analizar, hablamos de empezar a crear visualizaciones que describan nuestros datos, analizar las tendencias, analizar métricas estadísticas, a empezar a responder a partir de manera descriptiva o a partir de manera descriptiva y estadística esa pregunta o ese problema que estamos tratando de analizar. Y este también es un reto enorme, porque muchas veces tenemos que buscar entre muchísimas, muchísimas piedras esa piedrita de oro que nos está dando la información final o la situación específica que queremos analizar. No siempre al construir el gráfico o el dashboard vamos a obtener inmediatamente respuestas a lo que queremos analizar. Entonces ahí tenemos que empezar a utilizar esas habilidades blandas, comunicativas, analíticas para entender qué es lo que estamos viendo, qué información, qué significan esos datos, que era un poquito lo que hablábamos ahorita del análisis diagnóstico. Entonces, analizamos los datos, los interpretamos, construimos gráficas, construimos dashboards si es necesario, los interpretamos, que sería el siguiente paso, y por último pasamos a la comunicación de los datos, que también es muy, muy importante. Siempre que comunicamos la información debemos saber a qué audiencia se la estamos comunicando, cuál es la mejor forma de comunicársela. Es necesario quizás un reporte completo, es necesario quizás una gráfica, es necesario quizás simplemente una tabla. A veces lo más simple es lo más adecuado para poder transmitir o comunicar la información de manera asertiva y poder comunicar nuestros insights, nuestros descubrimientos y ayudar a las personas finales o ya sea nosotros mismos los que estamos analizando a tomar decisiones y a tener la información a la mano. Entonces, esto es un poquito sobre qué es el pensamiento estructurado para el análisis de datos
Y la importancia de tener o aplicar un pensamiento estructurado al análisis de datos es muy, muy, muy relevante que la tengan presente porque es lo que nos ayuda a que el output final que estamos entregando en nuestro análisis realmente tenga valor y realmente nos sirva para poder resolver ese problema o para poder tomar esa decisión que estamos buscando tomar. Ahora ya hablamos un poquito sobre qué es análisis de datos, ya entendimos algunas de las bases, de los conceptos principales, del flujo importante para poder hacerlo. Y ahora vamos a empezar a explorar un poquito sobre la herramienta que nos puede brindar y nos puede ser de mucho apoyo para poder realizar cada uno de estos pasos. Entonces, ¿qué es Power BI? Entonces, Power BI es una herramienta de visualización de datos que nos permite hacer no solo visualización de datos, sino es un paquete muy completo que nos permite limpiar conectarnos a nuestros datos, es decir, extraerlos de algún lugar o alguna fuente, nos permite limpiarlos y transformarlos, nos permite visualizarlos, describirlos, nos va a permitir también crear flujos completos de datos si somos organizaciones muy grandes con necesidades analíticas muy fuertes e incluso también tiene componentes de Machine Learning dentro de la herramienta propia en sí. Entonces, en este caso, Power BI es una herramienta que nosotros podemos descargar en nuestro computador de manera local, pero también tiene un componente que es en la nube, que es Power BI Service. Entonces, nosotros podemos descargar Power BI Desktop, que es el que podemos utilizar en nuestros computadores, hacer todos nuestros procesos de conexión y demás. Y luego, si nosotros construimos un reporte específico y queremos compartirlo con nuestros clientes, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro equipo, lo podemos hacer por medio de Power BI Service, que es la herramienta en la nube que nos permite publicar los reportes, compartirlos y hacer muchísimas cosas más. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo en Power BI? Entonces, el flujo de trabajo en Power BI va a ir complementándose mucho con el paso a paso de nuestro pensamiento estructurado. Entonces, en este flujo de trabajo va a suceder un primer paso que es el de conexión a nuestros orígenes de datos. Entonces, Power BI tiene diferentes conectores, diferentes herramientas que nos permiten conectar a diferentes fuentes de datos. El paso 2 es limpiar, transformar y modelar los datos. Entonces, acá vamos a conocer un componente de Power BI que se llama Power Query Editor. Power Query Editor es un componente que nos permite, como bien lo dice este paso, limpiar, transformar y modelar nuestros datos para que la información final que vayamos a visualizar esté de la mejor forma, con la información correcta, consistente y en la presentación adecuada. Luego pasamos al paso 3, que es el de crear objetos visuales e informes. Entonces, esa es como la funcionalidad más conocida de Power BI, es poder crear reportes, poder crear visualizaciones para poder tomar decisiones y tener información a la mano para nuestros equipos o para nuestro uso diario. Y el último es el paso 4 que nos permite publicar informes en el servicio de Power BI o Power BI Service y en dispositivos móviles. Entonces, Power BI también tiene incluso una aplicación dentro de nuestro celular, tanto para iPhones como para Android. Se puede descargar y desde allí podemos ver nuestros reportes optimizados para dispositivos móviles y podemos acceder a ellos de manera pues muy fácil, muy dinámica, sin tener que acceder directamente a un navegador web desde nuestros celulares. Entonces, como pueden ver, este es el flujo como general. Obviamente acá está muy condensado, muy específico para cada uno de los pasos, pero la idea es que ahorita empezamos a recorrer un poquito cada una de las interfaces visuales que utilizamos para poder hacer cada uno de estos pasos. Entonces, vamos a empezar por la parte de conexión a nuestros datos. Entonces, ¿qué es el paso 1? Entonces, cuando nosotros descargamos nuestra herramienta de Power BI, vamos a ir en este caso, a Power BI Desktop. En este caso vamos a tener, esta es la interfaz general, siempre que vamos a utilizar. Yo voy a ir haciendo algunos ejercicios acá desde el escritorio remoto
algunos muy breves, solamente para que ustedes puedan ir viendo cómo se comporta. Pero en este caso acá ya pueden ver que yo tengo descargado Power BI Desktop, entonces es porque es la aplicación de escritorio. Y acá cuando yo la abro, esta es su primera interfaz. Entonces él acá me va a permitir ver como que si quiero seleccionar algún data source o alguna fuente de datos a la que quisiera conectarme. Y acá me va a empezar a mostrar, por ejemplo, los archivos recientes que he creado dentro de Power BI. En este caso, yo le voy a decir que voy a crear un reporte en blanco. Entonces, en este caso, en este reporte en blanco, acá esta es la interfaz que nosotros vemos. Bueno, en la imagen principal yo la tenía en español, pero acá básicamente tenemos las mismas opciones para poder obtener la información. Entonces, en el panel principal, que era el que les estaba presentando ahorita, en esta sección nosotros podemos ver eh, las diferentes fuentes a las que él nos permite conectarnos. Entonces, desde libros de Excel, catálogos de OneLake, conexiones a bases de datos o orígenes de datos recientes. Entonces, acá voy a ir haciendo un ejercicio porque me gustaría dejarles como algunas herramientas con las que ustedes igual pueden ir explorando Power BI Desktop. Mi invitación y lo que más me gustaría que ustedes hicieran después de este espacio es que se animen a descargar la herramienta, a probarlo, a empezar a hacerlo incluso con sus propios datos, con información del día a día, si es que quizás no la han utilizado, para que empiecen a explorarla, porque la mejor forma de aprender alguna tecnología o alguna herramienta siempre va a ser desde la práctica. Lo que no practicamos no se aprende. Entonces, desde acá, lo que me gustaría es que ustedes puedan empezar a descargar datos. Yo acá les podría recomendar una herramienta si quieren jugar con datos ficticios. Esta herramienta que se llama Kaggle nos permite poder descargar datasets específicos sobre determinados temas, o sea, que están publicados como en Internet. Entonces, acá ustedes pueden ver diferentes tipos de datasets. Por ejemplo, acá hay personas que suben datasets enfocados como las canciones, las 1000 canciones más sonadas en Spotify. No sé, también hay temas de Netflix, cosas del día a día y de videojuegos, de fútbol, de deportes, de diferentes cosas, donde nosotros simplemente podemos acceder acá, entrar a alguna de estas bases. Por ejemplo, en este caso vamos a tomar esta de ejemplo y lo que él nos permite es acceder a un archivo en este caso, de CSV, que contiene esta información. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ranking de popularidad, el nombre de la canción, el artista, el álbum, la fecha en la que se lanzó, etcétera. Entonces, yo para hacer el ejercicio voy a descargarme esta acá, voy a descargarla en el computador, la voy a llevar a CSV y voy a irme a Power BI y desde la sección del panel de opciones que tenemos acá, voy a ir a Get Data o obtener datos si lo tienen en español y voy a seleccionar acá la opción de Text CSV. Entonces, acá sencillamente yo puedo ir, descargar, seleccionar el archivo que acabé de descargar, abrirlo y miren que con un par de clics ya puedo acceder a la información. Entonces, él acá automáticamente me va a dar ciertas configuraciones, como el origen del archivo, cómo está codificado. En este caso, como si ustedes han trabajado con archivos de CSV, generalmente saben que siempre se maneja como archivos de texto que están delimitados, ya sea por comas o por punto y coma. En este caso, Power BI, hasta en estas simples cosas, nos ayuda muchísimo porque él solito detecta cómo se está delimitando el archivo y nos sugiere cómo lo puede delimitar. Y acá nos está sugiriendo como los tipos de datos. O sea, acá yo ya tengo todo el archivito con la información que vimos ahí y él acá me va a permitir cargar o transformar nuestros datos. En este caso yo los voy a cargar solamente. Entonces, acá él me va a decir que está cargando un archivo que se llama Spotify Top de los 1000 tracks y luego me va a mostrar acá en esta sección dónde están los datos. Pero no me voy a saltar allí, voy a ir primero a nuestra presentación y voy a continuar con la siguiente partecita. Entonces acá ya hicimos la inserción de nuestros datos dentro de Power BI Desktop. Miren que fue muy sencillo, por ejemplo, con un texto CSV nos tomó menos de
1 minuto, 2 minutos conectarnos a esa información. Igual vale la pena mencionar que no son solo estas fuentes, tienen muchísimas otras fuentes, opciones a las que se pueden conectar. Luego pasamos a la siguiente fase, que es Power Query. Entonces, ¿por qué es Power Query? Entonces, recuerdan que en nuestro flujo el primer paso que teníamos era, listo, yo tengo que conectarme o extraer los datos de algún lugar. En este caso, los estoy extrayendo de un archivo CSV. Ahora, cuando hablamos del pensamiento estructurado, cuando hablamos del flujo de datos de Power BI, hablábamos de que es muy importante preparar esa información, limpiarla, transformarla de acuerdo a las necesidades que tengamos. Y para eso es para lo que nos va a servir Power Query. Entonces, esta es la interfaz de Power Query. Pero ahora, ¿cómo vamos a acceder a esa interfaz? Entonces, yo voy a volver a Power BI. Entonces, acá en Power BI, yo sé que ya estoy conectada a estos datos. Puedo verlos desde esta sección. Ya ahorita igual les voy a explicar qué significa cada una de estas secciones. Pero ahora yo quiero ir a transformarlos. Supongamos que acá a mí me surgió la necesidad de que el artista siempre tenga todos sus nombres en mayúscula, por ejemplo, no sé, de que yo quiero reemplazar, quiero quedarme o quiero extraer el ID de la URL de la columna Spotify URL. Entonces ahora voy a ir a la sección donde puedo dirigirme a Power Query Editor. Entonces lo puedo hacer desde dos secciones. Puedo irme acá a la cinta de opciones y en la parte superior vamos a ver una sección que se enfoca en queries. Cuando él habla de queries en Power BI se refiere a transformaciones de bases de datos o también lo llama consultas. Entonces, acá aparece la opción de transformar data. Entonces acá me dice, listo, tú tienes la opción de ir a transformar data, que lo que va a hacer es llevarme a Power Query Editor. Igual miren que Power BI tiene cosas muy chéveres y es que él tiene como tooltips o pequeñas ventanitas o pop-ups que nos van diciendo qué hace cada sección. Entonces, por ejemplo, en esta sección, él me está diciendo, listo, usted está en transformar data. ¿Qué va a hacer en esa sección? Entonces acá dice, usar Power Query Editor para conectar, preparar y transformar datos. Si yo me paro sobre Data Source Settings, él me va a decir, listo, usted acá puede gestionar configuraciones para sus fuentes de datos. En este caso, yo quiero ir a transformar data. Podría acceder desde acá o podría ir a esta sección de acá y seleccionar la opción de editar query. Entonces, recuerden siempre que cuando él habla de queries o consultas, es Power Query Editor. Pero acá lo vamos a hacer desde la tradicional, transformar datos. Entonces, miren que él acá lo que hizo fue abrirme una nueva ventanita. Miren que yo tengo una acá, que es la de Power Query, Power BI Desktop, y me abrió una nueva ventanita que se llama Power Query Editor. Y esta es una interfaz totalmente diferente y aparte a la que estábamos viendo ahorita. Entonces, en Power Query Editor, ¿cómo funciona todo el proceso? Entonces, dentro de la sección principal tenemos el panel de opciones o en la cinta de opciones que también teníamos, donde tenemos en el home como las opciones más principales. Y algo muy, muy chévere de Power Query Editor es que miren que él nos permite hacer cosas por simples clics. Supongamos que yo quisiera remover alguna columna. Entonces acá yo puedo seleccionarla y yo puedo decirle, listo, quiero remover el top algún row, es decir, algún registro. Quiero remover los registros superiores, los registros inferiores, quiero remover los registros alternos, me va a diferentes opciones. También me dice, listo, quieres remover columnas. Entonces yo puedo sencillamente desde un clic decirle, listo, quiero remover una columna en particular que estoy seleccionando. Supongamos que yo acá quiero eliminar la columna ID, esta que está acá. Entonces, yo quiero eliminarla, voy a ir acá, remover columnas y con solo este paso, él ya la va a remover. Entonces, miren que él por detrás, él está haciendo, nosotros estamos haciendo por clics acciones específicas y él por detrás las está codificando y está haciendo lo que esperamos. Entonces, así hay diferentes opciones. Hay opciones en transformar datos, donde nosotros podemos transponer nuestros datos, detectar los tipos de datos, renombrarlos, rellenarlos, reemplazar valores. Acá pueden ir explorando, esta sesión es un poco cortita para enfocarnos en cada uno, pero ustedes pueden ir explorando lo que les va a ir permitiendo. Luego tenemos, por ejemplo, agregar columnas, entonces nos permite
hacer funciones específicas, incluso matemáticas, para poder agregar columnas, sin tener que nosotros saber algo específicamente de código. ¿Qué es importante? Power Query Editor tiene esta versión que es muy visual, muy fácil, muy user-friendly, pero también tiene la opción de hacer cosas más complejas por medio de código. Si a alguno de ustedes les interesa, bajo el lenguaje que Power Query Editor funciona, es bajo un lenguaje que se llama lenguaje de consulta M. Entonces, el lenguaje de consulta M es básicamente esto que nosotros vamos a ir viendo en esta sección de acá. Entonces, antes de eso, voy a irme otra vez a la presentación y voy a ir a la siguiente fase, que es Power Query Editor. Acá estábamos hablando sobre la cinta de opciones, que ya es lo que hemos explorado, donde básicamente podemos hacer diferentes modificaciones, transformaciones. Y ahora vamos a hablar sobre la sección de pasos o configuraciones de consulta. Esta sección es muy importante porque es lo que nos permite entender el orden lógico en el que Power Query Editor está haciendo cada una de las cosas que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, acá nosotros podemos hacer diferentes cosas, desde modificar el nombre de nuestra tabla, hacer cambios específicos, modificarlos y sobre todo hacer seguimiento a cómo Power Query Editor está haciendo esas transformaciones o esas limpiezas de datos que nosotros queremos hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a Power Query Editor y vamos a ver acá en esta sección, es la misma que estábamos viendo ahorita, de Query Settings o pasos aplicados. Entonces, él nos dice, listo, tú tienes un nombre para esta consulta o query que se llama Spotify Top 1000 Tracks. Entonces, acá en esta sección, vamos a ver que él nos dice cuáles son los pasos aplicados. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo por clics, él lo está transformando en código. ¿Cómo lo está transformando en código? Entonces, él acá el primer paso, él los ordena. Entonces dice, el primer paso que yo hice fue que me conecté a un source. Y ese paso tiene esta lógica que tenemos acá. No se estresen porque lo que les digo, Power Query Editor tiene esa ventaja de que es muy user-friendly y nos permite hacer muchísimas cosas por medio de clics y él lo que hace es traducirlos a ese lenguaje de consulta M. Pero si nosotros quisiéramos hacer algo más complejo, algo que él no tiene construido directamente dentro de esas funcionalidades, lo podemos hacer apoyándonos en ese lenguaje de consulta. Entonces, en este caso, él me está diciendo, listo, yo estoy consultando un documento de tipo CSV que lo extrae de este documento con estos delimitadores. Luego, él identificó que, bueno, algo muy importante, miren que si yo estoy posicionada en source, él me va a ir mostrando cómo estaban los datos en este paso. Si yo me voy a remover columnas, que es el último paso, miren que acá nosotros ya tenemos los tipos de datos, tenemos los títulos de nuestras columnas acá, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a source, miren que acá él ni siquiera sabía cómo se llamaba la columna 1 y simplemente le puso columna 1. Luego columna 2, columna 3, etc. Entonces, como es un comportamiento típico en archivos de CSV, él mismo intuyó y dijo, listo, como es un archivo de CSV, sé que tengo que promover los headers o que tengo que utilizar el primer row como títulos. Entonces, en este caso, en este paso, realizó esta acción o este código donde hizo ese proceso. Y miren que acá ya no se llama columna 1, sino track name, artist, album y demás. Luego él dijo, listo, yo tengo que identificar los tipos de datos. Eso es algo muy importante porque si yo quiero, por ejemplo, operar datos numéricos y el tipo de dato que le estoy diciendo acá es que es de tipo texto, nosotros acá podemos ver el tipo de dato porque la columna tiene en la parte superior un signo. Y si nos paramos sobre ese signo, él nos va a decir acá, listo. Cuando tengo el signo ABC es porque es de tipo de texto. Cuando tengo el signo pesos es porque es un tipo de número decimal. Y así sucesivamente. Si tengo una fecha con un relojcito pequeño, es un tipo de dato de fecha. ¿Por qué es importante los tipos de datos? Porque de acuerdo al tipo de dato que tenga nuestra columna, de acuerdo a eso podemos operarlo de determinadas maneras. Entonces, si nosotros tenemos un dato numérico que queremos sumar, pero acá es tipo texto, Power BI no nos va a permitir sumarlo. Entonces, tenemos que identificar y tenemos que dejar que el tipo de dato es de tipo numérico, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, él hace el tercer paso, que es este.
Y dice, ah, listo, yo identifiqué, por ejemplo, miren que acá popularidad antes era un tipo de dato texto, ABC, pero cuando él hizo el cambio de los datos, ¿cómo hizo ese cambio de datos? Él lo que hace es analizar cierta parte de la información de nuestros datos. Si él identifica una tendencia de que esos datos son numéricos, lo cambia a numérico. Entonces, en este caso, dijo, ah, listo. Entonces, analizando la columna popularidad, me di cuenta que no es un tipo de dato texto, por lo cual la cambié a un tipo de dato numérico. Pero eso nosotros lo podríamos hacer desde acá, simplemente cambiando nuestro tipo de dato, detectando el tipo de dato o cambiándole el tipo de dato directamente desde acá. Si yo acá quisiera decirle a él, ah, listo, este tipo de release date es un tipo de dato fecha, podría decirle acá que inserte un nuevo paso y lo cambia a que es tipo de dato fecha. Entonces acá él me está preguntando, listo, estás cambiando un tipo de columna. ¿Quieres que reemplace el paso actual, que es este, o quieres que agregue uno nuevo? En este caso, yo no quiero que él reemplace el paso actual, sino que quiero que agregue uno nuevo. Y miren que acá lo agregó. Dijo, ah, listo, yo tenía un primer paso de cambios de tipo de dato, y acá agregó uno nuevo, que es este, donde solamente hizo una transformación de la fecha release date. Entonces, acá así es como él funciona. Y a medida que nosotros vamos cambiando entre los pasos, vamos viendo qué es lo que está sucediendo en cada paso y cómo se mantiene cada uno de estos pasos. Entonces, supongamos acá que yo ya hice todas mis transformaciones, mis limpiezas, estoy segura de que los datos que estoy trabajando son los que quiero. Entonces, y quiero volver a Power BI y quiero utilizar estos datos, lo que haría en este caso de acá es que voy a irme a la sección de Home y acá él me permite cerrar y aplicar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Va a cerrar Power Query Editor y va a aplicar todos los cambios que se hayan hecho a mi fuente de datos inicial. En este caso, yo quiero que haga eso. Entonces, voy a cerrar y voy a aplicar los cambios. Entonces acá ya vamos a ver que, miren que la fecha de release date ya se comporta como un tipo de dato fecha, antes era un tipo de dato texto, yo acá podría cambiarla, podría decirle que quiero que sea un formato largo, un formato corto, etcétera. Y acá también voy a empezar a ver, entonces voy a poder ver que los tipos de dato fecha también me permiten tener jerarquías de fecha, entonces me permiten agruparlos por año, por trimestres, por meses, por días y así sucesivamente. Como también los tipos de datos numéricos, que era como el ejemplo que les mencionaba, los va a mostrar con un signo matemático porque me va a permitir operarlos, es decir, hacer cálculos como sumas, promedios, medias y demás. Entonces, esto es un poquito sobre qué es Power Query Editor y finalmente cómo lo puedo transformar acá y cómo puedo utilizar pues finalmente esos datos. Entonces, luego vamos a la siguiente sección. Ya hablamos de Power Query Editor, hablamos de extraer nuestros datos, de transformarlos en el flujo. Ahora vamos a ir a la sección de cómo creamos objetos visuales e informes. Entonces, para eso nos vamos a ir otra vez a la interfaz principal. Entonces, acá vamos a empezar a interactuar con diferentes opciones. Entonces, tenemos la cinta de opciones que ya conocíamos en la parte superior. Luego tenemos la sección de vistas disponibles. Entonces tenemos una que es de informe, que es donde diseñamos los dashboards, una que es de datos, que es básicamente donde nos muestra los datos tal cual como los hemos importado y en formato tabular y nos permite explorar los datos y creamos columnas y demás. Tenemos una vista de modelo que nos permite visualizar y administrar las relaciones entre tablas del modelo y tenemos una vista de DAX, que DAX básicamente es el lenguaje bajo el cual Power Query, entonces ahorita estábamos hablando de Power Query Editor que funcionaba bajo el lenguaje consulta M. Ahora estamos hablando de Power BI, que todos los cálculos, nuevas columnas, métricas que queramos calcular están construidas bajo el lenguaje DAX, que significa expresiones de análisis de datos o Data Analysis Expressions. Entonces, básicamente lo que nos va a permitir hacer este lenguaje es poder construir fórmulas, poder construir información que nosotros queramos, con la que nosotros queramos enriquecer nuestros datos para poderlos analizar. Si nosotros nos vamos a cada una de estas secciones dentro de la herramienta de Power BI, vamos a ver que cada una tiene una interfaz diferente. Cuando yo estoy en la sección de informe o de report view, voy a ver que acá puedo crear objetos visuales. Entonces acá tengo las configuraciones de visualización, de datos, etcétera. Si paso a la sección de table view o de informe, en esta sección, o de datos, perdón,
en esta sección voy a poder ver mis datos. Entonces voy a poder interactuar con ellos, voy a poder filtrarlos, voy a poder explorarlos, voy a poder crear nuevas columnas, voy a poder crear otra información. Cuando nosotros nos vamos a la vista de modelos, esto es un poquito ya un concepto más amplio, pero básicamente los modelos de datos lo que nos permite es construir relaciones entre nuestros datos cuando tenemos más de una tabla y queremos que esas tablas se comuniquen entre sí. Y por último tenemos la sección de DAX, que es relativamente la más reciente. No tan reciente, pero sí es una de las que aperturó Power BI hace muy poco dentro de Power BI Desktop. Y lo que nos va a permitir acá es interactuar sobre esta sección consultando nuestros datos por medio de expresiones DAX. Entonces, esto es un poquito sobre las secciones principales de Power BI. Ahora, vamos a pasar a la sección de datos, que básicamente es la sección donde podemos ver y administrar las tablas que hemos cargado a nuestro modelo. Luego vamos a explorar la sección de visualizaciones, que es donde podemos configurar nuestros gráficos y objetos visuales. Y por último tenemos nuestra sección de filtros, que es donde podemos segmentar nuestra información final. Entonces, en esta sección de acá, de filtros, voy a irme a Power BI otra vez en esta partecita y voy a irme a la sección de informes. Entonces nosotros acá en Data tenemos nuestra base de datos que acabamos de cargar, que es las 1000 canciones más sonadas de Spotify. Y supongamos que yo acá quisiera graficar o que quisiera ver cuál es el artista más sonado. Entonces, ¿cuál es el artista que más ha sonado en ese periodo específico que estemos viendo? Entonces, yo voy a agregar en esta sección, él me permite agregar diferentes tipos de gráficos. En este caso, como son múltiples artistas, yo voy a utilizar un tipo de gráfica de columna donde voy a poder ver columna vertical, donde voy a poder ver cuáles son los artistas que más han sonado. Entonces, cuando yo agrego esta configuración acá, lo primero que él hace es agregarme este objeto, que en este momento está vacío. Entonces, cuando estoy posicionada sobre ese objeto, miren que acá se me habilitó una configuración que me dice, listo, ¿qué información quieres ver en el eje X? ¿Qué información quieres, perdón, en el eje Y? ¿Qué información quieres ver en el eje X? ¿Qué información quieres ver en la leyenda? Etcétera. Como que él me permite configurar. No solamente en esta sección de acá, cuando vemos el agregar datos a nuestro objeto visual, sino que también me permite modificar cosas de su aspecto visual, pero ahorita no están configuradas porque no tenemos datos. Entonces, supongamos que yo acá quiero agregar el nombre del artista al eje Y y acá quiero realizar un conteo de cuáles son las canciones que más, perdón, de cuál es el artista que es más escuchado. Entonces yo tengo acá en este caso el nombre de la canción, que es el track name. Entonces voy a llevarme el track name y lo voy a llevar en el eje X. Entonces nosotros diríamos como, uy, pero bueno, ¿por qué en el eje X si yo quiero contar los datos? Entonces en este caso, él solito identifica, listo. Tú me estás pasando un tipo de dato categórico, porque track name, si nos vamos acá, es simplemente el nombre de la canción. Entonces, él acá lo que hace es, listo, entonces yo quiero que tú me resumas esta información, que es categórica, en un conteo, ya sea un conteo distinto o un conteo. Seguramente acá incluso miren que hay datos duplicados, porque miren que al hacer un conteo distinto me cambiaron los datos al hacer un conteo normal. Nosotros podemos habilitar, bueno, entonces podemos irnos a la sección del pincelito, donde podemos cambiar cosas del objeto visual. Y por ejemplo, yo quiero acá agregar los labels o data labels, que es básicamente como los totales de esos conteos. Si me devuelvo acá y de nuevo y cambio para que no sea un conteo, sino un conteo distinto, miren que reduce las canciones. Eso significa que un cantante específico, por alguna razón, tiene canciones duplicadas, porque al contarlas, hacer un conteo distinto de cada una de ellas, pues nos está reduciendo los datos. Pero bueno, acá nos vamos a enfocar más como en las funcionalidades de Power BI. Entonces, miren que él acá me está diciendo, listo. Entonces, dice que el artista que es más escuchado que tiene dentro de las 1000 canciones es Taylor Swift,
porque hay 25 canciones de ella que están dentro de ese top de 1000 canciones. Luego sigue The Weeknd y así sucesivamente. Entonces yo puedo ir agregando acá todos los objetos y puedo ir dándole la forma, la estructura que quisiera darle a ese reporte final. ¿Qué más podría yo hacer? Entonces ya exploramos los datos que nos sirven para poder arrastrar la información acá y para poder construirla. Hablamos de las visualizaciones donde podemos configurar los datos. Recordemos que a medida que vayamos cambiando nuestros datos va a ir cambiando el tipo de configuración. Supongamos que acá yo quiero que esto sea un pie, pero en este caso no es analíticamente y en análisis de datos no estaría bien utilizar un pie porque son muchísimos datos, son muchísimas categorías y para un usuario final analizar esta información no va a ser fácil. Entonces, acá podríamos hablar de dejar este tipo de gráfico, pero cuando nosotros lo cambiábamos, pues íbamos a tener una configuración acá diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Nosotros podríamos decirle que sin hacer ninguna métrica, sin hacer ningún cálculo, podríamos decirle que nos calcule el porcentaje de cada uno de los artistas sobre el total. Entonces acá él nos dice, listo, ¿cómo quieres mostrar tu valor? ¿Con algún cálculo o nos sugiere el porcentaje del gran total? Entonces si nosotros le damos el porcentaje del gran total, nos va a decir, listo, mira, Taylor Swift, que es la primera, tiene el 2,75% de las 1000 canciones más sonadas. Y así sucesivamente. Podemos ir explorando y van a ir viendo que Power BI tiene muchísimas opciones muy, muy amigables para tener que hacer varias cosas a partir de clics. ¿Cuál es la siguiente sección? Y es los filtros. Entonces, supongamos que yo quiero que únicamente se considere las canciones que tienen determinada popularidad o determinado ranking. Entonces, supongamos que la popularidad, si no estoy mal, está de 0 a 100 dentro de los datos. Entonces, supongamos que yo quiero analizar todo lo que sea superior a 50 y quiero que siempre mi reporte tenga esa información superior a 50. Entonces, acá yo le puedo dar que sea mayor que 50 y aplico el filtro y él va a filtrar la información ya por defecto. Esto no es un filtro explícito dentro de mi dashboard, es un filtro implícito dentro de mi reporte, porque esto no lo va a poder ver el usuario final. Si yo quisiera agregar un filtro explícito dentro de mi dashboard, dentro de la sección de visualizaciones, voy a poder hacerlo. Entonces acá en este panel o este icono que se llama slicer, él me dice, listo, voy a agregar un slicer, que es un filtro, y me pide siempre que pueda o pasar acá el campo que quiero utilizar en el filtro o hacer otra cosa. En este caso yo voy a utilizar la fecha de release. Entonces en este caso le estoy diciendo, listo, tú vas a utilizar un tipo de dato de fecha donde está utilizando, mira que acá ya nos está filtrando la información y nos está diciendo que tiene información desde el 1 de enero de 1976, lo cual debe ser un dato súper atípico porque Spotify no existía en 1976. Pero eso nos permite analizar pues toda la información e ir explorándola. Entonces, si ven, porque el proceso también de limpieza y transformación de nuestros datos es tan clave, porque miren que acá podríamos estar mostrando información que puede ser incluso irreal o inconsistente. Entonces, es un poco como podemos ir explorando. Acá estamos haciéndolo muy, muy por encima. Power BI y sus herramientas per se y lo que nos permite hacer. Ahora, vamos a pasar a la siguiente sección. Ya hablamos sobre los filtros. Vamos a hablar un poquito sobre cómo creamos nuevas medidas o columnas. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos en la interfaz de Power BI, vamos a ver en el inicio algo que se llama cálculos. Entonces, en este caso, los cálculos son una nueva medida, una medida rápida. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? La nueva medida es un tipo de opción que te permite a ti crear los cálculos personalizados con DAX, como que es el lenguaje de Power BI. La medida rápida básicamente son opciones de cálculos predefinidos sin necesidad de escribir código, como acumulados o porcentajes. Entonces, si nosotros nos vamos acá a esta sección y vamos a el panel acá de inicio, vamos a ver lo mismo, medida rápida, que en inglés sería Quick Measure. Entonces vamos a darle acá Quick
Y él acá me va a mostrar y me va a abrir ciertas cálculos. Por ejemplo, me dice, listo, ¿quieres calcular el promedio de alguna categoría específica? Entonces él acá me pide especificar, entonces, ¿cuál es el valor base que quieres calcular? ¿Cuál es la categoría? Supongamos que yo acá quiero calcular el promedio de popularidad de la categoría del cantante tal. Y así él sucesivamente va creando el cálculo y lo va generando de manera dinámica. Si por el contrario yo lo que hiciera, y por medio de clics, si por el contrario yo le diera clic acá a New Measure, lo que me diría es, me abriría este panel en la parte superior donde podríamos configurar esa medida específica. En este caso, entonces, ¿cuál es la estructura o la sintaxis general de una fórmula básica en Power BI? Llámese columna, llámese medida. Entonces, este es el mismo panel que estábamos viendo ahorita. Entonces, en este caso estamos viendo una medida que está calculando el total de ventas donde suma el valor sales amount. En este caso, ¿cómo se conforma o cómo se construye esa fórmula? Entonces, en la primera fase, que es el total sales, que es esta que vemos acá, es el nombre de la medida o la columna específica. Luego tenemos el signo de igualdad. El signo de igualdad acá nos sirve para que Power BI identifique o tenga como esa indicación de que es el principio de la fórmula que vamos a redactar. Luego tenemos la función a utilizar. En este caso estamos utilizando una función de suma, muy similar en algunas cosas o algunas fórmulas se pueden ir dando cuenta que Excel. Entonces, en este caso va a utilizar la función suma. Luego, todas las funciones, así como en Excel, tienen siempre paréntesis al inicio y al final de sus argumentos, donde básicamente son los paréntesis que redondean, pues, o que rodean esos argumentos. Luego, él siempre nos va a pedir la referencia de la tabla, es decir, porque yo puedo tener más de una tabla conectada. Entonces, él siempre va a pedirnos tanto la tabla como la columna o el argumento, que sería este. En este caso, yo estoy haciendo una suma del 6 amount, que el argumento indica que la función en la cual la columna se debe aplicar. Esta es la más básica. Pueden haber ya casos muy específicos y mucho más avanzados de Power BI y de DAX, donde podemos crear fórmulas más complejas, de acuerdo también a las necesidades del negocio que tengamos, pero es un poquito como cómo se construye. Entonces vamos a ir acá y vamos a crear una nueva medida que la vamos a llamar promedio popularidad. Entonces miren que ya le di el nombre, signo de igualdad, y acá voy a utilizar la función average. Entonces él acá me va a decir, listo. Estás utilizando la función average que requiere este argumento, nombre de columna, y él me va a decir acá para qué sirve. Entonces, en este caso, miren que él me está sugiriendo, listo, quieres calcular el average del álbum, del artista, miren que siempre lo precede, a la columna la precede el nombre de nuestro dataset. En este caso, yo quiero que sea de popularidad, le doy clic en popularidad, cierro el paréntesis, miren que acá lo está marcando en rojito porque no lo he cerrado. Cuando lo cierro ya lo cargo y puedo cargar acá el promedio de popularidad. Entonces, en este caso, supongamos que ya no quiero ver el promedio de canciones, sino que ahora quiero graficar el promedio de popularidad. Entonces, en este caso, este es el promedio. Y acá me está diciendo que, miren que es mucho más popular que Taylor Swift, aunque debo de la popularidad de su canción o de sus canciones, otra cantante que es Gracie Abrams versus Taylor Swift. Entonces, es así como vamos explorando, vamos trabajando, vamos enriqueciendo nuestra información y vamos complementándola dentro de Power BI. Entonces, esto es un poquito como del abrebocas de todo lo que se puede hacer en Power BI. Como les decía, mi invitación aquí es para que por favor no pierdan la oportunidad de descargar la herramienta, de empezar a hacer ejercicios con datasets de prueba, ustedes mismos hacerlos y retarse en ustedes mismos para aprender y explorar la herramienta. Recuerden que lo que no se practica no se aprende y la mejor forma de aprender es siempre haciéndolo. Entonces, para cerrar ya nuestra sesión y nuestro espacio, que ya se nos está acortando el tiempito, quisiera decirles que claramente no deben olvidar que, uno, el pensamiento del
El poder del pensamiento estructurado es muy importante para poder trabajar en Power BI, pero más allá de que poder trabajar en Power BI, es para poder resolver los problemas de negocios de la manera adecuada y correcta. El siguiente es, el flujo de datos siempre es importante. Cada paso, desde el proceso de extracción de nuestros datos, de transformación, de modelado, de creación de métricas, impacta en la calidad y en el rendimiento de nuestros análisis. Y por último, un buen dashboard o un buen reporte no es solo bonito. Siempre debemos priorizar la simplicidad, la interactividad y el enfoque en insights clave, que esto significa responder a problemas reales de negocio y a problemas que nos permitan tomar decisiones informadas y oportunas. Y bueno, ya para terminar, esto es más como un recordatorio de que si son estudiantes o egresados, pueden solicitar su matrícula profesional en www.cepae.gov.co. Y por último, que por favor no olviden responder nuestra encuesta, que igual Juliana al inicio nos contaba que nos la iba a compartir. Es muy, muy importante para nosotros y muy enriquecedor analizar esa información. Vale la pena cada vez que estamos hablando de análisis de datos, analizar esa información, entender qué les gusta, si estos temas son de valor para ustedes, si son provechosos, si cumplen con sus expectativas y cómo podemos seguir mejorando para ustedes. Esto sería por ahora el espacio. Agradecerles enormemente a toda la universidad, a todos los estudiantes, a todos los profesores, a los coordinadores, a todos los que hicieron posible este espacio, al CEPAE, y fue un gusto para mí acompañarlos en este espacio. No sé si tienen alguna dudita, alguna pregunta o algo que les gustaría agregar para finalizar. Por parte de la Universidad Tanto de Nariño, agradecerles. Estamos acá, pues, varias sedes y varios programas articulados. Entonces, un tema interesante, claramente en el hacer es que se van encontrando las habilidades del Power BI, pero creo que rescatar que es una herramienta de la tendencia actual en las organizaciones, está muy usada para la analítica de datos y se está volviendo ya un skill, una herramienta clave para esas entrevistas u hojas de vida. Entonces, muchas gracias al CEPAE también y a ustedes por todo el proceso. Muchas gracias también a los egresados que se conectaron, nuestros estudiantes y a los profesores que nos apoyaron, muy formales. Gracias, Emilio. Bueno, que Muchísimas estén muy gracias a bien. todos. Que estén muy bien. Una linda noche. Igualmente, feliz noche para todos. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias. Gracias, Emilio, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.